grabar la charla, ¿vale? Ahora ya está grabando. Si alguien, bueno, habla y después quiere que corte algo, no hay problema. Si me lo decís por privado, corto el trozo, ¿vale? Bueno, pues espero un minuto más a que entre más gente, ¿vale? En teoría tenemos que ser unos 60, ahora somos la mitad, así que, bueno, voy a esperar un poco. Pido perdón por ir un poco tarde al principio, ¿vale? Porque tenía problemas de conexión, pero ahora ya está solucionado. Y bueno, solo decir que quedan 3 debates. Este del entrenador en el extranjero. Mañana vamos a hablar de la figura del entrenador ayudante con Óscar Orellana y con Javi Vilaplana. Y el sábado vamos a hablar de temas de scouting, ¿vale? El domingo es el último día ya y vamos a hacer un método distinto que ya voy a enseñar, ¿vale? Pues nada, mientras espero que vaya entrando gente, a ver, se me ha parado la diapositiva ahora. Perdonad. Conecto y empezamos, ¿vale? Voy a presentar ahora a los invitados. Primero, por eso, voy a ver las... Perdonad, un momento que se me ha parado esto. Vale, ahora está pensando. Vamos a empezar en un minuto. Cada día me pasa lo mismo. A ver. Cosas del directo, perdonad. Vaya, ahora no tira. Bueno, voy a ir empezando mientras se me carga esto, ¿vale? Bueno, primero de todo empezamos con Boris, ¿vale? Bueno, hablaremos un poco con él. Boris es un entrenador bueno, que estaba se me ha colado un micro por aquí. Pero, antes de empezar, micros apagados, por favor. Vale. Jonathan, por favor, vale. Perfecto, pues antes de empezar, quiero presentar a Boris, ¿vale? Que es un entrenador que estaba antes en el Barça femenino, ¿sí? Bueno, al menos yo lo conocía allí. Y bueno, decidió marcharse a entrenar a la Liga Sueca, en Suecia. Tú lo pronunciarás mejor que yo, Vetervingen o ¿no? Más o menos. Más o menos. Y más o menos, ¿no? Más menos que más, ¿no? Pero y bueno, y allí pues empezó en segunda división sueca, logró subir al equipo masculino a la máxima categoría del baloncesto sueco, hasta llegar bueno, ahora que te has marchado del club que estabas, ¿no? Y vas a empezar una aventura con la selección base U20 de Suecia, ¿no? Un poco quiero que me cuentes pues cómo es el baloncesto allí, qué te empujó bueno, a poner en marcha tu aventura hacia Escandinavia y, bueno, y tus sensaciones viviendo allí, porque ahora estás en Suecia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos conectando contigo desde allí, ¿no? Todo tuyo. Bueno, lo primero de todo, saludar a todo el mundo. He visto, has nombrado personas conocidas con los que he tenido la suerte de poder trabajar, personas con las que no he tenido la suerte de trabajar, pero que las conozco, nos seguimos por redes sociales, he podido tener la suerte de verlos trabajar y nada, pues un placer estar aquí y poder explicar mi experiencia. Bueno, yo llego a Suecia, la verdad que de una manera muy casual. Conocí a Jelena Krasmanovic. Jelena estaba jugando aquí en Suecia. Ella, mientras yo estaba en Casteldefels en Liga EVA, me invitó a venir a una semana aquí a hacer unos entrenos con la cantera y unos entrenos con el primer equipo masculino y femenino. Y a partir de aquí, pues bueno, mira, conocí al director técnico del club, el cual 2 años más tarde pues bueno, decidió confiar en mí, me llamó, tuvimos pues bueno, varias reuniones vía Skype y al final decidió apostar por mi figura. El baloncesto aquí, pues bueno, desgraciadamente para los que realmente amamos el baloncesto y lo hemos vivido muy, muy desde dentro, pues es un deporte, entre comillas, minoritario. Es el 7º o el 8º deporte en el país. Además, estamos hablando de un país de
de no más de 10 millones de habitantes, con lo cual pues no tiene una repercusión muy elevada. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pese a eso, pues hay una predisposición, yo creo que también a nivel cultural, a nivel social, a nivel de país, de las personas que, pues bueno, de cómo son caracteres y demás, yo creo que induce todo a que sea todo de una manera muy profesional, ¿vale? Más allá de que yo creo que, o por lo menos los primeros años, me encontré con muchos mancanzas, con muchas... hostia, ¿cómo digo mancanzas? Espera. Impedimentos, ¿no? Sí, impedimentos, o no impedimentos, sí, pero no había una cultura deportiva Vale. hostia, que parecía la nuestra, con una seriedad, el hecho de entrenar mañana y tarde, el hecho de hacer unos viajes, pues bueno, viajar el día de antes, descansar en el hotel, esto no existe, no existe aquí en Suecia, pese a que, como digo, a nivel de condiciones, a nivel de trato, a nivel de responsabilidades, pues la cultura sueca ya incide y ya, bueno, está muy enfocada en esa responsabilidad y en esa profesionalidad. Vale, un poco, tú empezaste en segunda división, ¿no? Mm, Llegaste a principio de temporada, ¿no? mm, Completaste primer año ascenso ya directamente y sí, luego te plantas en la máxima categoría de Suecia. sí, Un poco el paso de la segunda división a la primera, el cambio fue brutal. sí, ¿Cómo lo viste? sí, podríamos hablar de que la segunda división es una liga entre Copa Cataluña y algún equipo de Liga EVA. Sí que es cierto que el año que nosotros había tres equipos bastante, bueno, no profesionales, pero sí con un nivel bastante superior al resto. Y cierto es que la primera división, pues es una liga, podríamos decir, equipos de arriba de Le Plata, y los dos, tres quizá equipos más punteros con presupuestos grandes que juegan competición europea, que podrían jugar perfectamente en Leporo, con lo cual sí que hay un cambio radical, hay un cambio importante, bueno, que evidentemente pues, todos los clubes intentan suplir con una mayor profesionalidad en cuanto a los jugadores en sus plantillas. Nosotros en segunda división no teníamos a ningún jugador profesional. Todos los jugadores tenían su trabajo. El primer año nuestro en primera división, mi segunda temporada, teníamos el 60% de jugadores que trabajaban al 100% y teníamos 4 jugadores profesionales. Entonces, bueno, este año sí que queríamos dar un pasito más adelante, lo conseguimos, hemos hecho Final Four de la Copa Sueca, quedamos terceros y bueno, pues estábamos en una buena posición para jugar el playoff. La verdad, pues que éramos optimistas y teníamos, pues, pese a que el cruce era un cruce complicado, pero sí que teníamos, pues bueno, esa esperanza de poder hacer un buen papel. Y para eso tuvimos que bueno, incrementar el número de jugadores profesionales al 100% en la plantilla. Creo que eran 9 jugadores profesionales y 2, un rookie o un jugador joven y otro jugador de plantilla que trabajaban el 50%, creo. Cuando te vas de aquí, de Barcelona en tu caso, ¿te vas tú solo o te llevas contigo a staff, jugadores? Sí, bueno, yo firmo solo, estoy durante todo el año solo, no tengo preparador físico, no tengo segundo entrenador, no tengo fisio, no tengo, es lo que os digo un poco de que pese a que a nivel cultural hay mucha responsabilidad y hay mucha profesionalidad, no hay cultura deportiva. Ellos bueno, no veían necesidad de que en segunda división hubiese un segundo entrenador, un preparador físico, un delegado, un fisio, con lo cual, pues bueno, mi primer año estuve solo. Pero sí que tuve la suerte de poder fichar 3 jugadores, Albert Majorens, Guim Expósito y Carlos Calvo, bueno, que los 3 había jugado yo contra ellos o los conocía de Cataluña, de las ligas con las que habíamos competido en contra, y tuve la suerte, pues bueno, de poder ficharlos. Ellos ficharon
bueno, ellos les ofrecimos un contrato de trabajo en el colegio. Si no recuerdo mal, ellos trabajaban en torno a unas 6 horas al día, 5 o 6 horas. Había días que no iban a trabajar, pero sí que tenían un salario garantizado pues bastante elevado, la verdad. Vale, un poco el cambio del segundo año, ¿no? Bueno, subes de categoría, se profesionaliza un poco todo más, ¿no? Y hasta el punto de que te llevas a un segundo entrenador, que es Gabo Loaiza, que bueno, estaba en Barcelona también, y un preparador físico, puede ser, también de aquí. Sí, el segundo año me llevo otro staff, me llevo Joan Martínez Escala y Manu Fernández. Manu estuvo de preparador físico mío en Villarrobledo, en Liga EVA, y Joan coincidimos también en Almeda. Por circunstancias personales, ninguno de los dos pudo seguir este año, y este año sí que incorporé a Gabo Loaiza y a Marc Olmos. Marc estuvo trabajando en Barça femenino también en San Feliu, y bueno, Gabo Loaiza estuvo trabajando en Chac. Vale, pues bueno, antes de pasar el turno a Fernando, quiero que me cuentes un poco cómo es la vida aquí, que no a nivel de baloncesto, sino a nivel de hábitos, si, bueno, desde fuera, ¿no? Desde el tema horario y todo, hacia el baloncesto. ¿Cómo afecta esto? ¿Qué te has visto diferente comparado con cuando entrenabas aquí en Barcelona o en Villarrobledo o en diferentes sitios de España? Hay dos factores bastante determinantes y que afectan más de lo que nos podemos llegar a pensar. El primero es la oscuridad, afecta muchísimo, y en consecuencia también, pues bueno, el timing diario que se lleva. Aquí es una cultura en la cual se madruga bastante, todo empieza mucho más pronto. Pero bueno, en consecuencia, pues evidentemente te vas a dormir mucho más tarde. Nosotros, para que os hagáis una idea, nosotros con el primer equipo por la mañana entrenábamos a las 7 de la mañana y por la tarde entrenábamos a las 4 de la tarde. Significa que a las 6 de la tarde, 6:30, los jugadores estaban ya en la ducha y preparados para ir a casa. Con lo cual, yo sí que tengo que reconocer que este horario que he descubierto aquí en Suecia, pues la verdad que me ha resultado pues muy positivo, porque bueno, a las 10:30 de la noche estoy en la cama, pero a las 5:30, 5:45, sin necesidad de que me suene el despertador, estoy de pie. A las 6 estoy en mi casa, en mi pupitre, preparándome el día, organizándome un poquito el día, la semana, haciendo algún tipo de trabajo un poco más personal o algo un poquito más pues, extra del equipo, y a las 8 ya a la oficina. Los días que entrenamos a las 7, pues antes de ir a la oficina a entrenar, y luego a la oficina. Y de la oficina estoy desde las 8 hasta las 3:30, y a las 4 a entrenar. Con lo cual, pues, bueno, como digo, es un ritmo que la verdad que a mí me ha gustado mucho y que me gustaría poder trasladar en la medida en la que pueda allí donde vaya, ¿no? Y luego lo que os comentaba, el tema de la oscuridad. Aquí el entrenador del femenino es Francisco Pinto, es un entrenador sueco, pero de origen chileno, y él me dijo el primer año: Boris, prepárate porque en invierno la gente va a estar más cansada de lo habitual, va a estar más triste de lo habitual, le va a costar más de lo habitual afrontar retos, afrontar situaciones adversas, y es la realidad. O sea, la realidad es que te levantas todo oscuro y te vas a dormir que todo es oscuro. Y durante el día todo es oscuro y todo está apagado y hace frío, y esto a nivel mental, bueno, es duro y se hace un poco cuesta arriba. Para terminar ya bueno, con mis preguntas, bueno, ahora has empezado, has firmado como seleccionador U20 de Suecia. Un poco cómo ves el desarrollo del baloncesto a nivel de base en Suecia. ¿Es muy parecido aquí? Por ejemplo, ¿se juega estilo minibásquet o es más toda la pista, así aros altos, balón grande como en América? ¿Cómo es? ¿Nos lo puedes explicar un poco? Bueno,
Bueno, lo primero de todo, veremos si hay campeonato europeo este verano y puedo seguir en el cargo de seleccionador, porque está todo un poco en el aire. Pero bueno, yo creo que, y luego quizá podremos adentrarnos un poquito más, pero yo creo que una de las cosas que me fascina de Suecia es la educación. Y esto lo podemos trasladar también a nivel deportivo. Suecia el sistema educativo sueco, yo creo que es un sistema educativo que está basado en la responsabilidad, que está basado en los valores, que está basado en hacerse, el autocontrol, el poder ser autosuficiente, el poder valerse por sí mismo, y no tanto en el contenido, no tanto en materiales teóricos, no tanto en... y esto es un tema que yo creo que se puede trasladar también mucho en el baloncesto. En el baloncesto yo creo que, estoy convencido de que están un paso o dos o tres por detrás de España en ese sentido. A nivel metodológico creo que yo creo que es muy la vieja escuela, mucho a nivel repetición, mucho a nivel, un poco bastante, como digo, chapado a la antigua. Pero por contra, el jugador es responsable, si le molesta un poco la rodilla, él se sale fuera y hace unos estiramientos. Si el fisio le ha dicho que tiene que prepararse o tiene que calentar un poco más, ves al jugador llegar media hora antes del entreno y él por sí solo está haciendo sus ejercicios, su calentamiento, sus estiramientos. Entonces, en este sentido me fascina porque sí que es verdad que crecen muy responsables. Por otro lado, y creo que también es pro y contra, yo he visto entrenos de jugadores estar haciendo un mismo ejercicio durante 30 minutos y repetir, y repetir, y repetir, sin que el entrenador tenga que estar, no te distraigas, no hagas el tonto, no. O sea, focalizados 30 minutos haciendo lo mismo, que para cualquier jugador que tenemos en España en cantera, pues a los 5 minutos estaría disperso porque no es capaz de aguantar ese foco o de tener esa responsabilidad de hacer lo que te ha dicho el entrenador hasta que el entrenador te diga que tienes que hacer otra cosa. Y por otro, que es algo que yo creo que el entrenador español encaja muy bien en Suecia, precisamente por la pasión y por la ambición y por el deseo y por cómo transmitimos, y es que la mentalidad sueca es conformista. Aquí todo el mundo vive muy bien, todo el mundo vive muy bien. Y no hay una necesidad de ganarse un minuto más que el compañero, no hay esa rivalidad, no hay ese espíritu, no hay... entonces, muy desde pequeño también en el deporte, inciden mucho en esto, ¿no? En que no se compita, en que no hay marcador, en que todos tienen que jugar por igual, y esto se perdura mucho durante todas las etapas. Entonces, pues choca mucho, ¿no? Choca mucho, pero hay muchas cosas muy buenas que he cogido y hay cosas, pues bueno, que yo creo que no me gustan, que no estoy de acuerdo o que yo no haría de la misma manera. Ok, pues después seguimos preguntando más cosas, ¿vale? Gracias por darnos tu visión. Ahora vamos con Fernando. Voy a tener que volver a poner el tema de las diapositivas, ya me perdonaréis, ¿vale? Pero estoy teniendo algunos problemas. A ver, perdonad. Vale, ya lo tenemos. Vamos con Fernando, ¿vale? Ahora, ¿tienes el micro abierto, Fernando, ahora? Ahora sí. Ahora sí, genial. Vale. Pues bueno, Fernando, yo un poco bueno, tú no lo sabes, pero yo alguna vez te vi en Grup Barna cuando estabas con Fabián Tellez, que estabas de asistente. Bueno, yo venía a ver partidos hace unos años, ¿no? Y decía, mira, pues está Fabián con Fernando allí. Y bueno, y de golpe te marchaste a Hong Kong, a la otra punta del mundo, ¿no? A otro lado del mundo, a entrenar al equipo que se llama Eastern Hong Kong,
más, sí, ¿no? Es algo Sí, así. Hong Kong Eastern Long Lions, se Vale, decía, sí. y Exacto. estabas con Edu Torres, ¿no? Ujú. Que es un entrenador que había estado en ACB, en Lleida, Bueno, en y Lleida, bueno, y en Girona, en Girona, Andorra, en León, en Murcia, sí, sí, muchos equipos. y bueno, y te marchaste con él un poco y estuviste allí durante un tiempo, ¿no? 2 temporadas. Hasta que ahora has decidido volver aquí a Barcelona. Un poco, bueno, me gustaría que, siguiendo la idea de Boris, ¿no? Pues nos contaras un poco tu experiencia y después te voy lanzando alguna pregunta en relación a Hong Kong, porque es quizás el tema de Boris, como es más europeo, ¿no? Pues se asemeja más a nuestras ligas, pero Hong Kong tiene pinta de ir todo al revés, ¿no? De ser muy diferente. Y Completamente. encima el tema horario, ¿no? Que me parece que son 7 o 8 horas, Sí, ¿no? De en diferencia. función depende del cambio de horario, pero sí, son 6, 7 horas de diferencia respecto a España. Pues si quieres empezar ya a contar un poco por qué te Ujú. marchaste, ¿no? O qué te empujó a ir a entrenar allí. Pues bueno, marché principalmente porque me llegó esa oportunidad me contactó Edu Torres. Luego, si queréis más adelante, os comento exactamente cómo fue todo. Pero yo tenía previsto esa temporada ya, como bien dices, estaba en Grup Barna y estaba de asistente de Fabián Tellez, que la verdad que fue una grandísima experiencia para mí porque era asistir a un clinic diario de Fabián, aparte de tener la posibilidad de estar en un staff en el que también está Albert Alemán y tener grandísimos jugadores. Y pasamos de esa temporada que era la primera y única del club que había estado en Liga EVA. Finalmente descendimos a Copa Cataluña y bueno, después de un periodo inicial, finalmente iba a llevar yo el equipo esa temporada en Copa Cataluña y de hecho había conseguido fichar a todos los jugadores. Y digo conseguido porque se había deshecho prácticamente el equipo de un año para otro, porque al final era un cambio de ciclo que venía con Fabián. Muchos jugadores permanecían en Liga EVA, otros se retiraban incluso porque ya iban a tener hijos y se iban a retirar y costó mucho hacer el equipo. Recuerdo aparte de eso, un verano muy intenso a la hora de intentar contratar, ya sabéis cómo funciona todo en Copa Cataluña, que no hay dinero por medio, pero de convencer jugadores para que se unieran al proyecto. Y recibí una llamada de un amigo que se llama Luis Pino, que me comentó la posibilidad de irme con Edu Torres. Luego, si queréis, entro más en detalles de cómo fue todo. Pero cuando me llegó esa oportunidad, estuve hablando con Edu y me ofreció una oportunidad única que era a todos los niveles y irrechazable. Así que me costó mucho tomar la decisión, no por el tema laboral, porque económicamente merecía la pena irse para allí, no a nivel personal, porque para mí era un sueño tener la oportunidad de vivir una experiencia de ese tipo, pero sí un poco a nivel del compromiso que había adquirido con Grup Barna en ese momento. Evidentemente, en ese primer momento, el 90% de las personas lo entendieron. Con el paso de los 2 años ya el 100% lo han entendido y han apoyado esa decisión. Pero bueno, a nivel personal sí que fue un momento duro para mí de tomarla. Y sobre mi etapa en Hong Kong, bueno, han sido 2 temporadas que han sido increíbles a todos los niveles, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, porque ahora os explicaré un poco cómo funcionaba allí la liga, pero realmente era una competición muy atractiva a todos los niveles. Os explico un poco cómo era la temporada allí. Han sido 2 temporadas muy completas, he acabado un poco exhausto de baloncesto. De hecho, este break que estoy teniendo me está viniendo bien porque han sido 11 meses continuos de competición. Y cuando no de temporada, sino de competición. Por ejemplo, luego os explicaré un poco cómo llegué también a contactar con Edu Torres y con Luis Pino, porque es una experiencia personal chula que yo creo que merece la pena explicar. Pero en esta experiencia yo contacté con gente que había estado en China y que había tenido experiencias de temporadas de 11 meses, como Lucas Mondero o César Pérez, por ejemplo, en baloncesto femenino, pero que realmente competían durante 4 o 5 meses y sin embargo tenían que seguir entrenando hasta completar esos 11 meses. En nuestro caso no era así. En nuestro caso fue llegar, por ejemplo, Edu Torres ya llevaba una temporada allí en Hong Kong. Para mí, yo entré el segundo año de Edu Torres, pero nosotros fue empezar la temporada, pongamos el caso, yo creo que llegué a Hong Kong el 15 de septiembre y hasta el 15 de agosto del año siguiente no volví a Barcelona.
y empezaríamos la pretemporada, pero es que 15 de agosto habíamos jugado el quinto partido de la final de la liga local. Por lo tanto, fueron 11 meses prácticamente de competición, jugando 2 temporadas consecutivas, por así decirlo. Primero jugamos una competición internacional que es muy divertida y que está creciendo, que es la Asian Basketball League, que para que me entendáis es una especie de Euroliga de bolsillo a nivel de Asia, que no participan todos los países asiáticos, sino únicamente los del sudeste asiático. Y hay 9 equipos, y de estos 9 equipos hay un equipo de cada país. Hay un equipo de Filipinas, uno de Vietnam, uno de Singapur, uno de Taiwán, había un equipo chino, había un equipo de Malasia, me voy a dejar alguno, pero bueno, 9 equipos de la zona. Y esa competición empezaba en el mes de octubre y finalizaba en el mes de marzo-abril. Si jugábamos playoff, que fue el caso, los 2 años jugamos semifinales, nos iba hasta el mes de abril. Y a partir de mayo hasta el mes de agosto se jugaba la competición local. Más allá de eso, había un par de competiciones de torneos tipo Copa del Rey durante el resto de la temporada, pero para que veáis que realmente era casi 2 temporadas una detrás de la otra. Y a nivel deportivo, la verdad es que ha ido muy bien los 2 años, especialmente el primero más que el segundo. El primero jugamos semifinales de esta competición internacional y en la final y en la liga local, a pesar de que somos el único equipo de Hong Kong que jugaba una competición internacional, había 2 equipos de Hong Kong con presupuestos mayores que los nuestros, y luego explicar un poco las particularidades a nivel de configuración de los equipos que hacían que estos 2 equipos de Hong Kong realmente fueran los favoritos para ganar el título. Aún así no conseguimos clasificarnos para la final. En la final íbamos perdiendo 2-0, perdimos los primeros partidos y conseguimos darle la vuelta y ganar finalmente la liga local esa la primera temporada. Y esta segunda temporada, aunque tuvimos una competición internacional algo más irregular durante la liga regular, finalmente volvimos a clasificarnos para las semifinales, eliminando en cuartos de final, al máximo favorito, que era el equipo de Filipinas. Caímos en semifinales contra el equipo de Singapur. Y en la liga local tuvimos la mala suerte de que el único americano que podía jugar a competición local, y luego se explicará las diferencias de normativas entre una competición y otra, pero el único americano que podía jugar a competición local se lesionó y no lo pudimos sustituir por otro jugador, por normas internas. Por lo tanto, partíamos con una gran desventaja respecto a los otros 2 equipos fuertes y nos quedamos en semifinales. Y bueno, al final también Edu lleva 3 temporadas allí, le ofrecieron una renovación pero un poco a la baja y no de la forma que le hubiese gustado a él. Y tanto él en un primer momento decidió volverse, que de hecho ahora mismo está confinado en Venezuela, que iba a empezar la competición allí, pero finalmente veremos si se disputa o no. Y en mi caso me ofrecieron continuar como entrenador asistente del nuevo entrenador que viniera. De hecho tuve una entrevista con el nuevo entrenador, que era un entrenador estadounidense que había estado en la G-League. Y bueno, no me dijeron ni que sí ni que no, y al final hubo un momento aquí en Barcelona que yo tuve que tomar la decisión porque no me decían ninguna cosa ni la contraria, y a mi pareja le salió trabajo aquí en Barcelona y por lo tanto yo apreté para que me dieran una respuesta esa semana porque nos apetecía quedarnos un tercer año allí. Y finalmente, como no me podían dar una respuesta definitiva, decidimos volvernos. Y un poco como resumen, primero, ahora te respondo a lo que me Ahora voy a preguntas. Has hablado del tema de los viajes, ¿no? Sí. Bueno, para mí, por ejemplo, que no he salido nunca de entrenar al club de siempre, ¿no? A mí me pone, entre comillas, el tema de viajar a Malasia, a Japón. ¿Es tan bonito como parece de ir viajando a un país diferente cada semana, o es complicado de gestionar y al final te aburre? Sí, no, a mí me apasiona viajar y desde luego cuando estás en dinámica de un equipo profesional no puedes ver absolutamente nada. Sí que tienes algún viaje que quizás tienes una mañana libre y aprovechas, pues recuerda aparte de, por ejemplo, de haber ganado un partido en Kuala Lumpur, en Malasia, y no viajar hasta el día siguiente y evidentemente esta noche acercarte a ver las Torres Petronas y aprovechar para ver Kuala Lumpur, ¿no? Pero para una persona, uno de los principales motivos por los que yo también decidí emprender este viaje a Hong Kong fue por la oportunidad de viajar por todo el sudeste asiático. Te he dicho antes que te lo quería comentar y prefiero comentarlo ahora ya sin cerrarlo. A mí me llega un poco también esta oportunidad de haber viajado un poco por todo el mundo en un proyecto personal
en el que me fui con otro entrenador que se llama Enrique Carbonell, de Valencia, y que estaba conmigo entrenando en ese momento en un club del Hospital de Llobregat, en el Santa Católic. Estábamos los dos entrenando allí y decidimos hacer, teníamos 28 años los dos, bueno, yo 28, 27, y decidimos dar una pequeña vuelta al mundo, aprovechando que los dos éramos periodistas y teníamos contactos con entrenadores y también teníamos la facilidad para conseguir acreditaciones para ver partidos. Pues hicimos una vuelta al mundo de 6 meses en plan mochilero, sin apenas recursos, y en ese viaje no conocía a Edu Torres, pero sí fue donde conocí a Luis Pino, que es la persona que luego posteriormente me puso en contacto. Entonces, por lo tanto, era una parte del mundo que yo no había, durante ese viaje apenas había visitado y que sí que teníamos ganas de conocer, y evidentemente fue uno de los factores que a mí más me llamó la atención también a la hora de irme a la otra parte del mundo. Pero a la hora de viajar sí que es cierto que cuando estás jugando partidos apenas tienes la oportunidad de ver mucho el país, pero sí que te ves un poco las diferencias entre un país y otro, y la verdad es que solo por eso merece la pena. Vale, después el tema que has empezado a comentar de los americanos, Sí. yo quiero saber si funciona un poco como la liga china, ¿no? Que ahora hace poco ficharon a Lance Stephenson, por ejemplo, o jugadores ex-NBA, ¿no? Que los fichan a golpe de talonario por estos mismos, bueno, el tema de las restricciones que tú comentabas. ¿En Hong Kong es algo parecido? Yo qué sé, ¿habéis jugado contra algún jugador famoso o que podamos conocer, ex-NBA, o si en vuestro equipo, por ejemplo, había una figura parecida? El nivel de los americanos de esta competición de sudeste asiático no llega a nivel, ni mucho menos, bueno, a nivel sobre todo económico de la Liga China. Sería un escalafón inferior. Los mejores americanos sí que yo creo que podrían estar jugando en ACB, no con un rol principal, pero sí que tenían cabida en un equipo de ACB de la zona media-baja, y desde luego la gran mayoría de americanos sí que podrían estar jugando en LeBron. El problema es la diferencia que encuentra respecto al jugador local, que evidentemente es muy inferior, por ejemplo, a la que encontraríamos aquí respecto a los jugadores españoles o en cualquier equipo de primera línea europeo, ¿no? Entonces, el nivel de los americanos es muy bueno, tienen buenos salarios y son todos jugadores que han tenido experiencia en ligas justo un escalafón inferior a la Liga ACB, por así decirlo, como puede ser la Argentina, la Liga de Venezuela o en esas ligas justo de un escalafón inferior al primer nivel europeo, pero que tienen buenos sueldos. Pero aún así sí que encontrábamos algunos jugadores en algunos equipos en concreto que eran un poco más conocidos. Que podáis conocer, por ejemplo, el equipo de Filipinas tenía a Renaldo Bachmann, que bueno, había jugado en la NBA en su momento, hace años ya que no está por allí, pero está en la selección de Puerto Rico. Este año, por ejemplo... ¿Perdona? Jugó el Mundial este último. Exacto, jugó el Mundial. Estaba también en ese equipo Pierre Ramos, que había jugado en Fuenlabrada en su momento. Evidentemente ya con unos cuantos años de más, pero sí que era un jugador un poco conocido en nuestro baloncesto. Este año, por ejemplo, en el equipo de Taiwán nuevo que se ha unido este año a la liga, está Ojo Tamayo o Oye Mayo, que ha jugado en la NBA hasta hace relativamente poco, en Memphis. Por lo tanto, no se dan tantos casos como en la Liga China, que realmente hay salarios bastante superiores y desorbitados y capaces de competir con Europa pero en esta liga es un escalafón inferior, por así decirlo. Ya por último, bueno, nos ha llegado por aquí últimamente, ¿no? las disputas políticas entre Hong Kong y China. Un poco, bueno, no sé si aún estabas por allí cuando explotó todo, y cómo, en el caso, bueno, cómo viviste todo este tema de los problemas políticos entre Hong Kong y China. Pues a ver, la verdad es que, por otro lado, a mí me apasiona la política porque en su momento de profesión, aparte de periodista, estudié ciencias políticas, por lo tanto es un tema que siempre me ha apasionado, especialmente la geopolítica, y viví sobre todo la etapa la etapa inicial del conflicto, que ya se producían las primeras manifestaciones, pero no llegó a paralizarse el país como se produjo en los meses de octubre, noviembre, diciembre, que fueron los meses más con mayores movilizaciones. Pero sí que la etapa inicial del conflicto, evidentemente, conocía
al final esto no se produce un día para otro. Estas manifestaciones ya se produjeron hace una serie de años en la Revolución de los Paraguas y en estas nuevas manifestaciones ya había como, me salen incluso palabras en catalán, y mira que soy de Zaragoza, pero me sale un relafón, iba a decir, había como un clima previo ya de manifestaciones que sí que la gente ya estaba un poco harta de los excesos de China respecto a la política interior de Hong Kong, porque la situación de Hong Kong es muy compleja para contextualizarla con China. Explicándolo muy brevemente, forman parte de China, pero tienen una moneda propia, tienen una frontera propia porque tienen su propio pasaporte, tienen sus leyes propias, sin embargo no es una democracia completa ni mucho menos, no tienen los derechos de asociación, no hay censura de Internet, por lo tanto hay grandes diferencias respecto a China, pero hay una cuenta atrás de que aquí a unos años pasarán a ser parte de China al 100%. Por lo tanto, están viviendo como una cuenta atrás que todos saben que es irremediable, pero que intentan que se alargue lo máximo posible, al menos que se respete ese tiempo. Por lo tanto, bueno, sí, el clima de toda la ciudadanía en Hong Kong era contrario a China, pero tampoco era el 100% de la población, ni mucho menos. Estaba la sociedad muy dividida. Por lo tanto, bueno, sí, una experiencia más que contar también de haber vivido esa etapa inicial de la revolución, que ya veremos a ver qué depara los próximos meses, que ahora con el tema del coronavirus se ha paralizado también un poco. Ok, pues ahora mismo somos 49 aquí en la sala, ¿vale? Y bueno, sé que hay gente que ha entrenado fuera, que ha tenido la oportunidad de vivir un tiempo relacionado con el baloncesto fuera de España. Incluso hay gente aquí que es de otro país, pero que ha venido a entrenar a España. Así que os pido a alguien que con 2-3 minutos me puede levantar la mano, le abro el micro y nos cuente su experiencia entrenando en algún otro país. Si os atrevéis, he hablado con alguno antes, así que bueno, me gustaría que me contarais un poco qué es, bueno, un poco lo que ha hecho Boris y Fernando, ¿no? Pero que me deis otro punto de vista para ver, bueno, pues un poco vuestra experiencia. A ver si alguien se atreve a levantar la mano. Vale, está Diogo por aquí. Hola, Diogo. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues yo soy Diogo Cuña, tengo 21 años y soy portugués, o sea, soy justo ese caso, no sé si llamas de persona que no soy español. Pasa que soy entrenador de baloncesto, tengo 21 años, o sea, hace 3 me fui a Inglaterra para estudiar gestión deportiva y ahora estoy justo haciendo las prácticas de la carrera y eso, estaba en Pamplona, ahí con Coach Sera, que estará por ahí escuchando también. Y eso, he hablado con él, me he juntado para hacer las prácticas en Mutil Basket y estuve ahí ayudando en el primera nacional de chicas, en el junior y en el mini basket. Pues y eso, es un poco lo que soy yo. ¿Y ves mucho cambio entre los dos países, entre Portugal y España, en metodología, sobre todo? Es que son realidades muy diferentes. Yo diría un poco como Boris ha hablado y justo lo que pasa también en Suecia, entiendo, es que el baloncesto en Portugal no es el primer deporte y muy lejos de eso. Y entonces aquí, como lo saben, es muy fútbol y es eso. Al final, mucho menos practicantes, mucho menos entrenadores, además de la población que es parecida con Suecia también. En metodología, yo pienso que hay entrenadores muy buenos y si empieza ahora mucho más a cuidar de la toma de decisiones y así. Sobre técnica individual, yo pienso que en España se nota claramente un avance, además porque, claro, son de los mejores países para aprender baloncesto, pero eso, un poco eso, las diferencias entre los dos. Esto es una cosa que me gusta mucho que comentes, ¿no? Que normalmente nos tiramos los platos por la cabeza entre entrenadores, ¿no? Pero cuando hay alguien de fuera que viene aquí a aprender, ¿no? Pues dice que el nivel es altísimo, ¿no? Pues muchas gracias, Diogo, por comentarnos tu experiencia. A ver si
alguien me ayuda, alguien se atreve, alguien que haya entrenado fuera, que me pueda dar su Mateo, opinión también. Mateo, levanta la mano. Hombre, has estado en Uruguay, tío. A ver, Sí, si no aparte yo, mira, no le pude ver cuando hice este viaje, pero sí que me permitió, Mateo, pasarme el contacto de la gente allí y acabé durmiendo en el pabellón en el que entrenaba él. si no Así que si se anima Mateo, si no que levanta la hable. mano, le abro el micro a traición y ya está. No, ahora ha levantado la mano. Hola, Mateo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un poco lo que decía Boris, ¿no? Si al haber hablado de Europa un poco y de Asia, ¿no? Pues nos falta Sudamérica, ¿no? A ver si nos puedes dar tu visión también de cómo te marchaste y cómo fue tu experiencia por allí. Bueno, yo estuve 2 temporadas entrenando en el Uruguay hace ya 7 años, 7 u 8 años. Bueno, surgió por casualidad, coincidió con la crisis del baloncesto que había aquí en España. Yo venía de estar entrenando en Leporo algunos años y después de no salir nada me salió la oportunidad de ir a Uruguay para unos meses solo. Pero estando allí, pues bueno, me hicieron una oferta en un equipo de primera división, luego la selección uruguaya. Y sí, bueno, yo creo que en general para la gente que puede estar interesada en entrenar en el extranjero, yo con todos los compañeros que he hablado y que han tenido la oportunidad de hacerlo, creo que es una experiencia siempre positiva, ¿no? Dentro de las particularidades de cada uno, de cada país o de cada liga, creo que a veces el entrenador español pues piensa que el baloncesto termina aquí. Y no es así, ¿no? En unos baloncestos menos pomposos, a lo mejor, que el de aquí, ¿no? Que en competiciones internacionales con sus selecciones, pues tal vez no consigan los éxitos que conseguimos aquí, pero en todas partes la gente trabaja y de todos los lugares puedes aprender muchísimo. Yo aprendí mucho de mi experiencia en Uruguay, ¿no? De la manera de entender el baloncesto, de la manera de funcionar a nivel federativo, a nivel internacional, sudamericanos, etc., etc., ¿no? Así que yo invito a cualquier persona que tuviese la oportunidad de hacerlo, los que nos podemos permitir vivir de alguna manera del baloncesto, pues es un trabajo internacional, ¿no? En cualquier lugar del mundo lo puedes practicar. Entonces, si alguien tiene la oportunidad, mi experiencia me diría que no lo dude, porque yo mejoré muchísimo como entrenador en aquellas temporadas. Gracias, Mateo. Pues tengo otra mano levantada. En este caso es de Antonio Acuña. Hola, Antonio. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, tú estás una hora antes, ¿no? Estás en Reading, que es Inglaterra, Sí. ¿no? Y bueno, estás entrenando un equipo femenino. Ahora mismo estoy entrenando en Reading Rockets, que muchos lo conoceréis porque estuve aquí entrenando Manuel Peña. Y bueno, de aquí de Inglaterra hay varias cosas que me gustaría compartir porque creo que son muy extrapolables a España, y una es el trabajo de las universidades y de las academias. Aquí las universidades son muchísimo más, digamos, más serias que el trabajo que se hace con ellas. Hay mucho entrenamiento, muchas de las jugadoras vienen a Inglaterra gracias a becas universitarias y las ligas universitarias están bastante bien, y el nivel de las ligas universitarias de nivel Premier son bastante altas. Y después el tema de las academias es algo que a mí me fascina, que creo que en España a nivel femenino solo se lo ve hacer a siglo XXI, que es el hecho de compatibilizar los estudios con el baloncesto. Yo entreno en una academia, entreno en JMA, en Reading Rockets, y es una pasada el entrenar de 8 a 9 técnica individual, después las niñas tienen clases de cualquier cosa, después entre medio de las clases tienen otra de baloncesto, una sesión de vídeo. Es como cerca del profesionalismo sin perder los estudios de vista, lo cual me parece una ventaja que Inglaterra está teniendo. De hecho, hace poco salieron unos estudios aquí en Inglaterra que el baloncesto ya está segundo por encima del rugby, lo cual me parece increíble que haya pasado esto en ese país. Muchas gracias también, Antonio, por dar tu visión. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa. Boris, ¿tienes la mano levantada? Sí. Quería hacer Cuando quieras. un pequeño apunte también en concordancia a lo que decía Antonio. Aquí en Suecia también, a partir de, creo que es high school,
se compatibiliza el baloncesto, bueno, el baloncesto no, el deporte, con los estudios. No solo no es a nivel universitario, es más a nivel de nuestro bachillerato, que aquí en Suecia son 3 años, es decir, aquí acaban con 19 años el bachillerato, y ellos también compaginan por las mañanas, en sus horas lectivas de estudio, ellos tienen pues bueno, unas ciertas horas a la semana para entrenar baloncesto, entrenar fútbol, entrenar bueno, el deporte que cada uno practique dentro de su high school. Y es un tema que me parece muy interesante también. Voy a pasar, ¿vale? Ahora, bueno, antes de Espera, hacer... creo que tienes Sí. a Miguel Ángel Hoyo, te está diciendo de hablar también. Ay, a ver, perdón. Miguel Ángel, ¿me oyes bien? A ver. Tienes el micro abierto, en teoría. A ver si se escucha bien. Hola, hola, Miguel Ángel. ¿Ahora me escuchas ahora? Ahora sí, genial. Buenas Buenas noches. noches. Encantado y enhorabuena por esta iniciativa que has tenido de las charlas por la noche. Gracias. Bueno, pues nada, bueno, yo como te comentaba esta tarde, pues y un poco como decía Mateo, soy de los que creo que la experiencia en el extranjero es súper enriquecedora, sobre todo a nivel personal. Yo además pues he vivido bastantes contrastes porque después de estar 7 años de ayudante en una ACB espectacular, estuve 5 años en Granada, pues en el Granada de Curtis Borchardt, de Joe Ingles, Richard Hendricks, nombres espectaculares. Me fui a África, a Guinea Ecuatorial, y pues imaginaros el contraste, ¿no? Pero pues eso, creo que como entrenador me hizo crecer mucho. Por supuesto, a nivel personal, el vivir la experiencia de estar allí y después pues de tener muchas facilidades y de irte a un país con muy pocos recursos. Ahora has vuelto a entrenar aquí, ¿no? ¿Estás entrenando en el País Vasco, puede ser? Sí, ahora estoy en Baskonia, en el equipo junior del Baskonia. ¿Qué te empujó a volver un poco? Bueno, nos lo puedes contar así. Después ya entraremos más a preguntas, ¿no? Pero si nos lo puedes explicar un poco. Sí, bueno, a ver, la ambición que tienes de entrenar es grande, y un poco la pregunta que yo te decía esta tarde que le transmitieras pues tanto a Fernando como a Boris era que mi sensación al final era que estar en el extranjero acabas estando olvidado, y la gente en España se olvida de ti. Entrenar en España es muy complicado, entrar en todas las ruedas de cualquier liga. A día de hoy me siguen diciendo, después de haber estado 20 años entrenando a nivel profesional, que no he sido primer entrenador en Leporo, y entonces no te fichan, ¿no? Entonces, al final tenía la sensación de que estar en el extranjero pues seguía sin abrir puertas, a pesar de que lo pudieras hacer bien. En Guinea Ecuatorial gané una liga, en Dinamarca estuve con un equipo súper amateur en primera división, jugando semifinales contra el equipo profesional de Dinamarca y ganándoles un partido. Y después acabé incluso en Turquía, ¿no? Y ves eso, ves que las puertas de España no se abren. Y entonces, bueno, pues cuando conseguí volver a España, pues lo aproveché, porque realmente la diferencia a nivel profesionalidad y de baloncesto es muy grande. Pues muchas gracias a Miguel Ángel. Bueno, un poco lo que decías, ¿no? Bueno, es el caso de Berrocal, por ejemplo, ¿no? Que ha estado entrenando en todo el mundo, ¿no? Y hasta hace bueno, de segundo entrenador, de primer entrenador en Turquía, en muchos sitios, y al final le salió la oferta de Estudiantes, ¿no? Pero cuesta mucho, ¿no? Valorar al entrenador que se marcha. Un poco, bueno, quiero hacer unas preguntas a Boris y a Fernando sobre 3 temas distintos, ¿vale? Vamos a hablar primero de la salida, después del primer contacto con el país, y al final hablaremos de mirando desde el país que estabais entrenando o estáis entrenando otra vez hasta aquí España, ¿no?
Bueno, primero empiezo por el tema de la salida, ¿vale? Si queréis responder primero uno y después el otro, si alguien se quiere ir uniendo de los que habéis tenido experiencias fuera. Primero de todo, muy fácil, ¿qué os empujó a abandonar el país? Boris, ¿empiezas tú? Sí, no hay problema. Bueno, la verdad es que no me empujó nada, simplemente llegó una oportunidad, no tenía pues, ninguna otra opción parecida a esta, y lo que sí que había era, pues bueno, ganas de conocer algo distinto, de salir un poco de la zona de confort, de aprender un idioma básico como es el inglés, pues para un entrenador profesional, y luego evidentemente pues a nivel personal pues la experiencia de vivir en el extranjero. Yo pues con 18 años me fui a Tíjola, Almería, de entrenador ayudante. Estuve viviendo fuera de casa hasta los 22, luego me fui a Villarrobledo otros 2 años, también en Liga EVA. Había vivido fuera de casa, pero sí que me fascinaba un poquito el hecho de irme al extranjero, un idioma distinto, una cultura totalmente distinta, y lo que te digo, la opción, la mejor opción que había encima de la mesa prácticamente era esta, y bueno, yo creo que fue una decisión fácil, no tuve que pensármelo mucho y no hubo que, pues bueno, no hubo que empujar casi a tomar esa decisión. Fue muy natural y la verdad que, bueno, un acierto total. Y en tu caso, Fernando. Bueno, a mí es que me la pusieron muy fácil porque al final yo soy una persona de baloncesto desde siempre, he entrenado baloncesto desde siempre, pero nunca he tenido, no digo no haber tenido una falta de ambición por entrenar profesionalmente, simplemente sé que es muy difícil conseguirlo, y cuando me llegó esa oportunidad, al menos de tener esta experiencia que se ha convertido en 2 años de dedicarme profesionalmente, pues las condiciones económicas eran buenas, la competición vi desde el primer momento que iba a ser muy divertida, la posibilidad de, como decía Boris, de mejorar y perfeccionar mi inglés también me atraía, vivir en una ciudad como Hong Kong, que es increíble también. Por lo tanto, es que no había absolutamente ningún factor, más allá de lo que he comentado antes, de ya haber tenido algunos compromisos previos aquí esa misma temporada, que me hiciera pensar que no la tenía que coger. Por suerte, mi pareja también me apoyó en ese momento para poderse venir, así que lo tuve muy fácil. De la misma forma que ahora no estoy entrenando profesionalmente, he vuelto a mi trabajo en el que estaba hace 2 años en Barcelona. Si vuelve a surgir esa oportunidad, posiblemente, si las condiciones económicas siguen siendo buenas, lo volveré a coger, porque al final es nuestra pasión. Durante muchos años ha sido un hobby que no te daba para vivir, ni mucho menos, y que tenías que compatibilizar con otros trabajos. Pero cuando ha llegado esa oportunidad de dedicarte profesionalmente y sobre todo estar al final, como hacemos absolutamente todos, yo tenía mi trabajo de 8 horas en Barcelona. Ese año, por ejemplo, estaba de coordinador del Grup Barna, y tenía que ir al Grup Barna y pasarme otras 3-4 horas allí, 3-4 días a la semana, ¿no? Por lo tanto, únicamente tener la oportunidad de estar 24 horas pensando en baloncesto porque es tu trabajo principal, para mí era un lujo que me hizo sin casi ninguna duda irme para allí, para Hong Kong. Vale, voy a pasar bueno, el tema de cómo conseguisteis el primer contacto, ¿no? Es una cosa que la gente en las preguntas me lo ha comentado mucho. Yo creo que hay mucha gente que se está planteando irse a vivir y a entrenar al extranjero, ¿no? Pero no encuentra el contacto, ¿no? Que le haga, pues, bueno, entrar, ¿no? en los planes de algún equipo. Yo sé de algún entrenador, ¿no? Que se ha buscado algún representante o algo para facilitar, ¿no? esta vía de entrada en otro país, ¿no? En vuestro caso, tengo entendido que es diferente. Bueno, si podéis reforzar un poco lo que habéis ya dicho antes en la explicación. Primero empiezo por Fernando ahora. Bueno, lo he comentado un poco antes por encima. En mi caso fue un poco a raíz de este viaje que hice por el mundo, y en el que sí que tuve la oportunidad de conocer a muchos entrenadores. Entre ellos estuve ya te digo, con Mateo no estuve, pero sí me facilitó contactos allí en Uruguay. Previamente en Argentina había estado únicamente con entrenadores argentinos, pero había estado, por ejemplo, con Manuel Peña, estuve
en Londres antes de iniciar el viaje, estuve con Kuro Segura en China, estuve con Tifón Pok en Japón, estuve con, bueno, no me quiero dejar ningún entrenador porque siempre me dijo alguno, pero estuve con Berrocal en Grecia, con Jordi Fernández en Estados Unidos y con otros muchos entrenadores y el contacto fue un poco indirectamente porque conocí a Luis Pino en México, estuve una semana allí en México con él, hicimos una muy buena amistad, pero hoy precisamente estaba hablando con él esta tarde porque seguimos manteniendo la amistad y me ha preguntado, oye, he visto que vas a hacer la charla y hablándolo hoy con él, hay un tema que no únicamente los méritos son importantes, es una obviedad. Yo estoy convencido que en el momento en el que marché había entrenadores, por ejemplo, me ciño a Cataluña, que era donde estaba entrenando yo, pero que había entrenadores mucho más preparados que yo para tomar esa oportunidad. Así que la oportunidad es difícil de que te llegue, pero sí que es importante, yo creo que una vez que te llega, que la aproveches, ¿no? Y al menos yo estoy con la conciencia tranquila de que Edu, en el caso mío, por ejemplo, que Edu Torres le gustaría seguir trabajando conmigo, ¿no? Por lo tanto, bueno, la oportunidad es difícil que llegue. Al final hay muchos factores más allá de los méritos deportivos o si hiciéramos un ranking objetivo de nivel de entrenadores, evidentemente no todos van a tener la oportunidad justa que quizás merecerían, pero luego es importante que si te diga esa oportunidad que la aproveches. Boris, para completar un poco. Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que comenta Fernando. Yo lo único que añadiría es que hay un factor que no puedes controlar y que son coincidencias y que es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Yo llego a Suecia sin representante, yo llego a Villarrobledo sin representante. A mí me ficha Mateo Rubio en Hospitalet sin representante. Yo creo que, evidentemente, como dice Fernando, hay que estar preparado, hay que evidentemente, en el momento que te llega la oportunidad, pues aprovecharla y demostrar que estás preparado para ello, pero sí que hay un factor muy grande, creo, desgraciadamente, que es eso, son casualidades, que es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con la gente adecuada. Yo creo que esto es clave y la verdad que si yo estoy donde estoy gracias a esto, gracias a haber tenido gente a mi alrededor que me ha apoyado mucho, que ha creído mucho en mí, que ha hablado bien de mí, que ha podido abrirme puertas, ventanas, y luego de lo que te comento, ¿no? de haber estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y faltaba pues un entrenador y me llamaron y ahí estuve, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que estas cosas no se pueden controlar. Evidentemente el hecho de tener a gente representante pues evidentemente ayuda, pero sí que es verdad que yo creo que el componente y el factor suerte pues es importante. Vale, la tercera pregunta sobre este tema, antes de pasar a las votaciones, ¿no? Un poco, no quiero ser el presentador de la resistencia, ¿no? Pero que la típica pregunta que hace de ¿cuánto dinero tienes? No sé si lo conocéis la gran mayoría que estáis en el debate. Pero bueno, quiero preguntar un poco, también motivado por lo que me han dicho en las preguntas, ¿no? Si las condiciones salariales y de alojamiento son superiores a las que podríais obtener pues entrenando aquí, ¿no? Habéis comentado ya alguna cosa, ¿no? Pero aquí en general todos estaremos de acuerdo que el entrenador español semiprofesional está muy mal pagado. Y bueno, un poco si se nota el cambio, si se valora mucho más en el aspecto económico la figura del entrenador en los países que entrenabais o estáis entrenando. ¿Boris? Sí. El tema también es verdad que, si comparamos realmente por categorías, es decir, yo ahora estoy en la primera división sueca, en la máxima, comparada con ACB, pues evidentemente estamos a años luz. No hay ningún tipo de comparación y en ese sentido, pues hay una diferencia abismal. Sí que es cierto que si comparamos en vez de por categoría, por nivel, que yo creo que nosotros estaríamos, como decía antes, pues a caballo entre la Le Plata y algunos equipos en Leporo, pues probablemente sí que las condiciones salariales puedan ser algo mejores. Yo también siempre voy a lo mismo. Yo, por suerte,
y ahora mismo estoy en una situación, en un momento personal en el cual no necesito, pues bueno, un sustento económico muy grande, con lo cual me permite pues tener mucha libertad para poder tomar la mejor decisión posible. El hecho de venir a Suecia pues no fue un tema económico, ni mucho menos. Fue lo que hemos comentado antes, ¿no? El tema económico llega después y sí que es verdad, pues yo sobre todo hay una cosa que a mí me genera muchísima tranquilidad, que es que en el contrato todos los jugadores y componentes del staff aquí en Suecia tenemos pues 2 cláusulas que dan tranquilidad, y una es que si 5 días más tarde del día de pago no hemos recibido nuestro salario, tenemos derecho a no presentarnos a nuestro puesto de trabajo sin que eso signifique que rescindan nuestro contrato. Y la otra cláusula es que si pasados 31 días no hemos cobrado nuestro salario, nosotros tenemos derecho a rescindir el contrato y cobrar todo el contrato. Entonces esto, yo no voy tanto a que pues a nivel económico pues haya diferencias grandes, sino sí que a mí me genera una seguridad y una tranquilidad estar en un país como es Suecia, en el sentido pues, de lo que hablaba también anteriormente de la profesionalidad a nivel cultural, ¿no? Entonces yo creo en ese sentido sí que yo he estado muy tranquilo en Suecia en ese sentido. Fernando, en Hong Kong era muy distinto a lo que te podrían ofrecer aquí, o tus motivaciones eran un poco como las que ha dicho Boris. Bueno, en mi caso ya yo soy un poco más mayor que Boris ya, tengo 34 años, entonces ya no estoy en el mismo punto vital de momento no tengo hijos, está uno en camino que llegará a finales de agosto, septiembre, en ese momento no lo había, hace 2 años, pero sí que no estaba dispuesto, por así decirlo, a emprender un tipo de aventura de este tipo si no me hubiese compensado económicamente también, ¿vale? Entonces, en mi caso fue fácil porque incluso mejoraba mis condiciones económicas respecto a lo que estaba cobrando en España en una empresa de comunicación que no tenía nada que ver con el baloncesto. E incluso cobraba más que el pack en baloncesto trabajo que estaba teniendo en Barcelona. Dicho esto, claro, respecto a nivel, como dice Boris, las condiciones serían mucho mejores, pero hay que contextualizarlo, que al final es, vale que sea, pongamos que sea entre los 2 mejores equipos de Hong Kong, que vale que es una ciudad de 6 millones de habitantes, pero que es una de las ciudades con renta per cápita más grandes del mundo, en el que el alojamiento es extremadamente caro. Dicho esto, el alojamiento iba incluido y por lo tanto era una parte que era una habitación de hotel pequeña, pero sí que era algo de lo que te podías despreocupar en mi caso. Pero el nivel de vida de Hong Kong es muy alto, por lo tanto, sin entrar en números concretos, sí que eran unas condiciones lo suficientemente buenas como para que, aunque no hubiese sido el punto principal, al menos no renunciabas a dinero por el hecho de irte al extranjero a vivir una aventura de este tipo. Yo con 20 años o con 22 años, con 24 años, hubiese ido seguro a cualquier parte del mundo, igual que hice con 28, que cogí una mochila y cogí todos mis ahorros y me dediqué a viajar. Con 34, bueno, con 32 años que tenía en ese momento, quizás ya no lo hubiese hecho. Por lo tanto, en mi caso sí que pesó también que las condiciones salariales eran suficientemente atractivas como para irme para allí. Vale, pues vamos a pasar a las preguntas que hago siempre. Bueno, pongo un escenario, si me dejáis prepararlo, nada, 30 segundos. Creo que en vuestras pantallas ya podéis ver la encuesta que he preparado, ¿vale? Podéis ir respondiendo. Y tienes 2 ofertas. La primera es de Obradoiro, de ACB, que te ofrece estar como segundo entrenador. Cobras 1.300 euros mensuales y tienes piso para ti. Te llega una segunda oferta del Nicebet, que es un equipo que he encontrado en Wikipedia de primera división danesa. Cobras 3.000 euros con todo pagado para ti y tu familia. ¿Cuál eliges? ¿Eliges quedarte en España, aunque sea ACB? ¿O decides ir a lo exótico y tener un poco más de facilidades y irte a Dinamarca? Voy a cambiar la diapositiva un momento y podéis ir respondiendo. Vale, aquí tenemos a la izquierda a Santiago de Compostela,
donde es el Obradoiro. Y a la derecha tenemos Næstved, o como se pronuncie, que es bueno, una ciudad danesa. De momento tenemos, bueno, un poco de victoria de Obradoiro, ¿vale? Bueno, vamos 22-13, ¿vale? Voy a dejar 30 segundos para que participéis un poco, ¿vale? En total, hay gente que nunca contesta, ¿eh? Aquí en total pone que somos 48 y a mí me salen solo 35 respuestas. A ver si podemos, bueno, acabar de responder, ¿vale? Y ahora también me interesa que alguien pueda abrir el micro, alguien que no sea, bueno, que no haya marchado a entrenar fuera, ¿no? Y bueno, que me diera su opinión de por qué ha votado una cosa o la otra. A ver si hay alguien que se atreva. De momento no. ¿O por qué habéis elegido la gran mayoría entrenar en ACB con mucha presión y con un salario menor y no habéis elegido entrenar en Dinamarca con todo por descubrir? ¿Alguien me puede facilitar esto? ¿Puede decirle un poco por qué lo ha votado? Venga, va, un poco de atrevimiento. Si no, abro el micro y voy a traición, ¿eh? A ver, Joaquín Trigueros me levanta la mano. Hola, Joaquín. Hola, buenas. Hola. Te oigo un poco bajo. Si puedes subir un poco el micro. Sí. A ver, ¿ahora? ¿Mejor? Sí, mejor. Vale, perdón. Bueno, yo he votado la opción de Obradoiro. Para mí, sobre todo, es un condicionante el tema de, para mí, en mi situación personal, el idioma, sobre todo. No lo veáis. Y luego el siguiente factor es que hoy día todo el mundo sí que le puede mucho, luego no sé de necesidades personales, pero les puede mucho la necesidad económica y bueno, yo creo que por delante tendría que estar el tema de la felicidad, de encontrarte a gusto, cómodo y yo creo que quedándome aquí lo conseguiría mucho más que yéndome a otro lado, ¿eh? Respeto todo tipo de posturas, opciones, opiniones y todo, ojo. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión? O alguien que, bueno, que quiere, bueno, no, preguntas vamos al final, ¿no? Lo que ha dicho Joaquín del idioma es una cosa que también quería preguntar más tarde a Boris y a Fernando, ¿no? Yo creo que Boris, tú vas muy con el inglés, ¿no? O ya estás aprendiendo sueco. No, el sueco es bastante complicado y mi nivel de inglés cuando llegué no era lo suficientemente bueno, con lo cual intenté apretar a tope con el inglés y aún sigo intentando darle caña al inglés. Y es una espinita que tengo clavada porque sí que creo que a nivel cultural y a nivel es importante integrarte. Me da mucha envidia Ivonne Navarro, verlo hablar catalán. Me parece algo espectacular y me parece, pues bueno, que es exponerse y es dedicarle tiempo y es una muestra también bueno, pues de adaptarte, ¿no? Y de involucrarte a nivel cultural en el país. Tenía una mano de Mateo Rubio. ¿Querías añadir algo? A ver, sí. Sí. No, decir que yo creo que en general, o al menos en mi caso, el tema de irse a entrenar fuera, no, hay experiencias como las de Fernando, ¿no? Pero en general creo que los que decidimos irnos fuera es por la ilusión de poder dedicarte a lo que te gusta y por vivir la experiencia, ¿no? Creo que el tema económico en una profesión como la nuestra, en la que si las cosas te van mal, pues tienes que ir a tu casa. Creo que el tema económico no debería ser, o yo no aconsejaría a nadie, permitirme que pueda hablar de algún consejo porque yo hace años ya que estuve fuera, no aconsejaría a nadie que fuese la primera opción, ¿no? Excepto cuestiones puntuales, ¿no? O grandes cantidades económicas, ¿no? O contratos garantizados. En general creo que tiene que ser más la ilusión de poder entrenar, de que confíen en ti para un proyecto, de conocer a otra liga y de seguir creciendo como entrenador, ¿no? Porque, pues bueno, pues el baloncesto es así, ¿no? Y aquí
eso pasa a cualquier nivel, ¿no? Si los resultados no acompañan, pues el dinero no importa nada, ¿no? Entonces, creo que tienes que asegurarte unas condiciones, pues saber al país al que vas, saber cómo funciona, tener garantizados unos viajes para ti o para tu familia, un lugar en el que vivir, incluso conocer, como decía Fernando, cuál es el nivel de vida de ese país para no llevarte una sorpresa. Pero pienso que decir, no, me voy a ir fuera para hacer caja, pues creo que esa visión de negocio en el deporte no creo que sea la más indicada. Vale, gracias, Mateo, por el consejo y por tu intervención. ¿Ahora estás entrenando al junior del Barça, Mateo? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que volviste de entrenar de Uruguay? Yo estuve en Uruguay la temporada 13-14, 12-13 y 13-14, o sea, hace ya 7 años. ¿Y ha sido tu única experiencia internacional? Sí, mi única. Y ojalá tenga más en el futuro. Lo que pasa es que en aquel momento, pues claro, pues no era padre o era padre muy reciente. Ahora eres padre y lo que también decía Boris, ¿no? Hay momentos en la vida para unas cosas o para otras, ¿no? Dejar todo prácticamente e irte a esa aventura, pues no es fácil hacerlo cuando tienes unas responsabilidades familiares, ¿no? Es más fácil hacerlo pues cuando eres más joven y no tienes que vivir tomando decisiones en función de hijos o de familia. Muchas gracias. A vosotros. Voy a pasar, ¿vale? Bueno, un poco, hay una pregunta que me ha gustado mucho, que es la que hago primero, que me la han hecho en el cuestionario, ¿no? Había un apartado que era deja tu pregunta para los invitados. Un poco el tema del primer contacto con el país con Suecia y con Hong Kong. ¿Cómo fue el primer entrenamiento con el equipo? No sé si hay algún consejo para romper el hielo o cómo os miraron los jugadores, ¿no? No sé si había antes que vosotros algún entrenador del mismo país, sueco o de Hong Kong, ¿no? ¿Cómo es el primer contacto, el primer entreno? ¿Cómo lo viviste? Boris, perdón, primero. La verdad que con mucha naturalidad. Yo no recuerdo haber estado nervioso y lo que comentaba también un poco antes, ¿no? También sin ser consciente, porque en aquel momento no fui consciente, pero yo creo que, bueno, pues llegué al pabellón y, bueno, me presenté, saludé, choqué manos, hubo contacto físico, tocaban en los hombros de los jugadores, tal. Y yo creo que esto me ayudó mucho a poder, pues eso, romper un poco el hielo, sobre todo con la cultura sueca. Son muy fríos, no tocan, no hay mucho contacto, no hay mucho feedback, no hay... entonces yo creo que esto ayudó, ¿no? Ayudó a, pues bueno, pues eso, a que todo fuera un poco más natural, a que el jugador se sintiera un poco más, más relajado, más cómodo. Y bueno, pues yo creo que el primer entrenamiento con el equipo, yo creo que lo afronté de la misma manera que lo afronté en San Feliu o en Villarrobledo o en Barça femenino. Yo creo que en ese sentido el hecho de estar en un país o en otro, por lo menos a mí no me cambió mucho, creo. ¿Y en tu caso, Fernando? Bueno, yo lo tuve un poquito más fácil, por así decirlo, porque al ser asistente de Edu Torres, que ya llevaba allí una temporada, previamente a mí había estado también Luis Pino por allí un par de meses, que finalmente el hecho de que no se quedara él por allí fue lo que acabó desembocando en que fuera yo. Y entonces yo sí que recuerdo de ese primer entrenamiento dos cosas. Primero, una cosa muy curiosa de Hong Kong, que no hemos comentado previamente, que nosotros no teníamos un pabellón propio. Entonces, cada día sobre todo la primera temporada, la segunda temporada sí que conseguimos la segunda temporada mía, quería decir, sí que conseguimos un pabellón propio en el que poder entrenar cada día siempre el mismo, pero la primera temporada entrenábamos en pabellones municipales y tengo la imagen y cada día, aparte en un pabellón diferente y algunos muy lejos de donde nosotros vivíamos, porque Hong Kong al final es una ciudad bastante grande, y recuerdo de llegar y ver
80 personas jugando a bádminton 5 minutos antes de que nosotros empezábamos a entrenar y todos jugadores con una naturalidad en la grada esperando, que yo recuerdo eso sí que me chocó. Y un poco a nivel de romper el hielo, yo sí que tenía muy claro desde ese primer día que a pesar de ser un entrenador asistente, que evidentemente no tenía el peso de entrenamiento que iba a tener Edu, que sí que quería causar un impacto desde el primer día a los jugadores, de transmitirles que iba a estar allí para entrenar y no únicamente para acompañar, y que iba a ponerme un poco en disposición de ellos, sobre todo antes del entrenamiento para poder trabajar, que me iba a quedar con ellos después del entrenamiento, trabajar con ellos, pero que desde el primer día ya me vieron un poco receptivo a la hora de establecer ese contacto individual, especialmente con los jugadores americanos, que fue con los primeros que tuve contacto. Vale, un tema, bueno, ¿cómo se valora en general la figura del entrenador, ¿no? Si es como los americanos que todo lo acaban con coach, 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 o si es un poco como aquí que te llaman por el nombre de pila, ¿no? Bueno, en diferentes países cambia mucho la comunicación o hasta el respeto, ¿no? Un poco, Fernando, la cultura asiática, ¿cómo es respecto al entrenador? Bueno, son muy respetuosos. Sí que es cierto que hay unas grandes diferencias respecto a China, también a nivel cultural. El hecho de haber sido colonia británica hace que culturalmente sean completamente diferentes a jugadores chinos, que sí que he tenido oportunidad de conocer, y que sí que son extremadamente disciplinados, pero también bastante fríos. O, bueno, no me gustaría tampoco generalizar. Y ellos al principio sí que mantienen las distancias, pero luego ya sí que enseguida tienen un carácter que a mí me sorprendió muy. Evidentemente no es un carácter mediterráneo, pero sí que es un carácter muy abierto también a la hora de establecer relaciones de todo tipo, aunque sí que es cierto que mantienen sus distancias y respetan mucho como la autoridad que tú eres respecto a ellos, me refiero. Por lo tanto, sí que en nuestro caso ayudaba al hecho de que Edu Torres es un entrenador que, aunque tenga ese semblante serio, es una persona muy, muy accesible, muy divertida también de cada los jugadores cuando toca, evidentemente, y eso facilita también a mantener unas relaciones un poco más cercanas en todo momento. Pero sí que hay un respeto absoluto por la figura del entrenador. ¿Y en Suecia es similar a lo que ha contado Fernando? Sí, la verdad es que aquí te suelen llamar coach. Yo creo que esto es anecdótico, pero sí que yo creo que algo que es muy significativo y creo que es algo de lo que quizá, pues bueno, en España deberíamos aprender un poco, y creo que, insisto otra vez, vuelve a ser algo cultural, no vuelve a ser un tema meramente deportivo que quede simplemente bueno, pues en el ámbito del deporte o del baloncesto por completo. Y es que yo llegué aquí y el director técnico me dijo que, bueno, que aquí en Suecia él no recuerda una destitución de un entrenador durante una temporada. Y esto es algo que me fascina y me gustó porque habla mucho también un poco de la manera que tienen los suecos de gestionar un poco problemas o gestionar un poco situaciones de desacuerdo, que quizá en el punto 4 podemos entrar un poquito más, pero sí que es verdad que hay mucho respeto. El entrenador en la mayoría de equipos suecos es la persona que confecciona el equipo, la persona que se encarga de hablar con los agentes, de hablar con los jugadores, de decidir las cantidades económicas que va a percibir cada jugador, con lo cual, yo creo que el club ya le otorga este cargo de responsabilidad al entrenador, que luego, evidentemente, pues que jerárquicamente, que el resto de jugadores y componentes del staff, pues que evidentemente entienden y respetan al máximo. Ok, ahora vamos un poco a la visión del entrenador español, ¿no? En el país que entrenabais. Por ejemplo, bueno, si ahora que hemos sido campeones del mundo, pues la gente, bueno, a ti, Fernando, ya te pilló tarde, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ven al entrenador español? Si es como el entrenador americano o antiguamente el yugoslavo, ¿no? Que ven cómo es
como pues un top 3 mundial o si al contrario pues no le dan importancia. Empezamos por Boris. Bueno, aquí la verdad que lo viven con mucho respeto y mucha admiración al entrenador español. Yo tengo la suerte de tener muy buena relación con todos los entrenadores de aquí, todos son suecos, los primeros entrenadores, y la verdad que cada vez que vamos a jugar o vienen a casa a jugar, pues no hay un día que no hablemos de algún partido de Euroliga, de algún equipo español. Me gustó mucho, por ejemplo, el que ha sido ahora campeón, que jugó en Europa, el Boros Basket. El entrenador me llevo muy bien con él y es un estudioso, le gusta mucho Euroliga, la Copa del Rey también la sigue mucho. Y me habló y me nombró a Jaume Ponsarnau. Y es algo de lo que, bueno, yo creo que últimamente, los últimos meses, se ha hablado mucho también de Jaume, ¿no? De la manera en que tiene de entrenar y de lo natural que es, ¿no? Y lo humilde que es. Y me encantó que nombrara Jaume. No habló de Pesic, no habló de Pablo Lasso, no habló de Ivanovic, no, habló de Jaume Ponsarnau, del baloncesto que hacen, detalles técnicos. Y yo creo que esto es generalizado. O sea, yo creo que aquí hace 15, 20 años había mucha herencia americana. De hecho, la liga sueca es una liga con muy poca defensa, mucho ataque, mucho tiro de tres, y yo creo que viene mucho herencia pues bueno, de baloncesto americano. Hace años hubo bastantes entrenadores americanos y que bueno, pues dejaron su granito de arena aquí. Ahora me da la sensación de que sí que se mira un poquito más a España y se intenta pues eso, intentar bueno, trasladar o intentar asemejar un poquito el baloncesto español a lo que es el baloncesto sueco. Fernando. Pues, bueno, diría algo similar. Sí que es cierto que evidentemente por la distancia que hay respecto a España, en Hong Kong no miran las competiciones europeas, en Hong Kong únicamente miran la NBA, pero sí que es cierto que el entrenador es respetado y sí que se ve con buenos ojos al entrenador. Yo no sé si diría tanto español, pero sí al entrenador europeo en general. Y si por algo, sobre todo, yo creo que encuentran que hay unas diferencias respecto al entrenador local, es sobre todo a la hora de gestionar al equipo. Y cuando hablo de gestionar al equipo es incluso algo tan sencillo como el trato hacia el jugador, no tener miedo al trato hacia el jugador americano. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto algún equipo en China en el que los americanos tenían unas normas completamente diferentes porque eran incapaces de meterse en una dinámica del equipo. Sin embargo, una de las cosas que se valora, por ejemplo, de la gestión de Edu Torres es el hecho de que el club tomó la decisión de prescindir de un jugador un poco por motivos internos que no tenían nada que ver con su rendimiento en pista. Y el día 25 de diciembre o 24 de diciembre, Edu Torres le tuvo que decir en un aeropuerto a ese jugador que se marchaba a Estados Unidos de vacaciones que ya no volvía a fichar por el equipo. Esa capacidad que hay de gestionar este tipo de situaciones tan extremas que Edu Torres, por su experiencia especialmente, ha vivido durante toda su carrera, hace que se valore muy positivamente el hecho de tener una persona de ese tipo y no únicamente una persona que resuelva problemas también el día a día y no únicamente una persona que sepa del juego. Porque al final del juego sabe mucha gente, pero gestionar este tipo de situaciones no hay tantos. Voy con la última pregunta sobre temas de adaptación, ¿vale? Hemos hablado un poco del idioma antes con Boris y, bueno, también me preocupa, bueno, también el idioma y también de hábitos, ¿no? Aquí en Suecia, que es muy distinto. Voy también un poco con el tema de la hora, ¿no? Que es muy, muy diferente, ¿no? Si es un jet lag continuo el hecho de entrenar en Hong Kong, si los primeros meses os costó muchísimo a coger el ritmo o si al contrario a la que entrasteis ya pasó 15 días y estabais ya completamente adaptados. Sí, y una semana también. Al final, por el único condicionante que te afecta la diferencia de tantas horas es cuando quieres comunicarte con gente de aquí, ¿no? Es ese gran punto y al final
tú siempre podías trasnochar un poco más para tratar de coger a tus familiares o a tus amigos en el horario de las 9 o de las 10 de la noche. Evidentemente a ti te tocaba trasnochar, pero bueno, siempre intentabas buscarlo, ¿no? Pero más allá de eso, realmente para el único prejuicio que teníamos era no poder seguir en el horario que nos gustaría las competiciones europeas, ¿no? De haber seguido Euroliga y de hecho seguir mucho más NBA por el hecho de que lo teníamos por las mañanas mientras desayunábamos. Por lo tanto, eso sí que era un gran cambio y por lo demás, en cuanto a adaptación, evidentemente las diferencias culturales son muy grandes respecto a Europa, pero más allá de eso, echas de menos salir a tomar algo después del entrenamiento y tener un poco más. Edu siempre decía lo mismo, que de hecho en falta, sobre todo, a pesar de que teníamos 2 entrenadores asistentes que eran encantadores, aparte de que sabían mucho de baloncesto, eran encantadores y se desvivían por entrar a cosas más fáciles, sí que falta un poco ese clima de staff de irte a tomar algo justo después del entrenamiento, ¿no? Entonces nos íbamos Edu y yo, pero siempre era como les teníamos que perseguir para que se fueran a cenar con nosotros, para que se fueran a tomar algo con nosotros. Entonces era como que respetaban un poco las distancias en ese sentido, cuando nosotros éramos más abiertos del mundo y nos hemos adaptado también a lo que ellos hubiesen querido, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso sí que se echa en falta, ese clima más de staff que había vivido, por ejemplo, un año anterior en el Barna, de estar con Albert Aremain y con Fabián Tellez comentando cada detalle del juego, irnos a tomar una cerveza justo después del partido para comentarlo. Pero bueno, más allá de eso, sí, se echan de menos las familias, se echan de menos los amigos, pero a nivel de día a día, yo al menos me adapté bastante bien a Hong Kong. Boris, ¿quieres añadir algo? Yo sí, quería añadir una cosa que yo creo que es bastante importante y que bueno, te das cuenta también un poquito con el tiempo, y es que, la cultura sueca, la mentalidad sueca es muy de evitar el conflicto, es muy pacífica, es muy de respeto mutuo, es muy de no entrometerse en el trabajo de los demás, incluso aunque el resto, aunque el trabajo esté saliendo como el culo, nadie se mete, nadie critica, nadie... Y yo creo que es una de las cosas que a mí me ha gustado también y que yo creo que he aprendido muchísimo porque me ha ayudado mucho a mejorar en paciencia. Yo era una persona también muy agresiva en el tema de resolver conflictos o en el tema de encontrarme en situaciones un poco de desacuerdo, siempre he sido muy agresivo, siempre he sido muy... Y yo creo que los 3 años aquí me han ayudado mucho a intentar ser un poquito más una balsa de aceite, a relativizar un poquito, a tener paciencia, como digo, a ver las cosas, empatizar un poquito más y ponerme en la piel del otro, a saber qué guerras hay que batallar y cuáles, pues eso, pues intentar ser un poquito más sueco y bueno, pues evitar ese conflicto, evitar esas fricciones y yo creo que esto es un tema que a nivel cultural me ha ayudado muchísimo y me ha hecho ser, pues evidentemente, mejor entrenador y evidentemente también mejor persona. Voy a pasar a la última, ¿vale? A las últimas 3 preguntas. Ahora diría que tiene que funcionar, perdonad. Vale, sí, son 3 preguntas de, una vez estando en vuestros países de entreno, ¿no? De contrato, mirando hacia aquí, ¿no? Aquí vemos a Joan Plaza, ¿no? Que su experiencia profesional en Euroliga primera fue en Žalgiris, ¿no? ¿Vosotros, en vuestro caso, os habéis sentido apoyados por la AEP, por la Asociación Española de Entrenadores? ¿Os ha facilitado alguna cosa o os ha mantenido el contacto con vosotros? ¿O no? ¿O la Federación Española? ¿O os habéis sentido como un poco dejados o solos? En mi caso no hemos tenido ningún tipo de contacto, tampoco lo he solicitado yo, por lo tanto no quiero que sea una queja, porque tampoco he tenido ningún problema por el hecho de estar allí. Y sin embargo, por ejemplo, ahora a posteriori, por haber estado en los entrenamientos de la selección española, he tenido algo más de contacto con ellos, ¿no? Pero no lo digo como queja, pero sí que es cierto que no ha habido ningún tipo de relación durante estos 2 años interesándose por cómo está viviendo allí mi experiencia.
Boris, ¿quieres añadir algo? Exactamente lo mismo que Fernando. Tampoco la tenía antes, ¿eh? Tampoco yo he tenido ningún tipo de relación, ni me he interesado, ni he sido activo en la asociación, ni lo fui antes de venirme aquí, ni lo he sido y no he tenido ningún tipo de contacto con ellos, ¿no? Vale, vale. Ah, ¿creéis que una buena experiencia en el extranjero puede abrir puertas a un futuro trabajo en una liga profesional española? No, no os digo si lo tenéis como objetivo, ¿no? Pero si alguien quiere, bueno, quiere añadir algo, bueno, Bueno, sí, sí, sí. sí, no. Yo creo que cualquier experiencia en cualquier sitio debería abrirte puertas. El tema es, pues bueno, evidentemente, si son las expectativas que tú tienes. Yo estoy convencido de que el hecho de estar en Suecia, espero que me haga abrir puertas en España. En un junior, en un cadete, en un infantil, en un NEVA, en un Le Plata, no lo sé, pero estoy convencido de que espero de que, bueno, pues de que alguien se acuerde de mí, a pesar de que también estoy muy de acuerdo en lo que comentaba Miguel Ángel antes, de que seguramente pues sales un poco del círculo y sales un poco de esa bola, ¿no? De nieve, pero sí que yo, bueno, espero pues eso, que alguna puerta abra y que alguna opción pueda haber en un futuro. No es mi prioridad ahora mismo volver a España, pero bueno, no se sabe, nunca se sabe. Fernando. Bueno, no soy muy optimista en ese sentido, pero no tampoco por nada, sino porque al final creo que los motivos que te hacen llevar que lleguen estas oportunidades, más allá de que tengas un representante, que entonces yo creo que estamos hablando de un tema diferente, van por otros derroteros que son diferentes a tu experiencia previa. Ahora bien, evidentemente, si surge tu nombre como una posibilidad porque alguien te conoce, el hecho de haber estado con una experiencia de ese tipo, evidentemente, pongo mi caso personal, pues evidentemente se va a valorar mucho más. El hecho de haber estado 2 años profesionalmente, aunque sea en Hong Kong, por el hecho de haber vivido una serie de experiencias que si hubiese estado únicamente en Grup Barna, entrando en Copa Cataluña o incluso si hubiese sido Liga EVA, ¿no? Pero dicho esto, no creo que por el hecho de haber estado, por ejemplo, en Hong Kong 2 temporadas, ahora me vaya a llamar el año que viene un equipo de Leboro y me ofrezca entrar al primer equipo. Evidentemente las cosas yo creo que no funcionan así, pero tampoco era mi principal motivo cuando me fui a Hong Kong, ni ahora es una obsesión. Si llegara una oportunidad de ese tipo, genial, pero vuelvo a estar en el trabajo de hace 2 años en Barcelona, la parte contento, y lo que sí que me gustaría la temporada que viene es entrenar a nivel que sea un equipo para quitarme el mono, ¿no? Pero bueno, nunca sabes hasta qué punto este tipo de experiencias pueden ayudar o no, pero evidentemente restar yo creo que no deberían restar. Ahora bien, otra cosa es lo que habla Miguel Ángel o yo, de que tú ya estás en una cierta rueda de entrenadores de primer nivel y el hecho de salir quizás haga que desaparezcas un poco, ¿no? Cuando yo hice este viaje, algún entrenador con los que hablé, la mayoría de ellos se quejaban un poco de eso, ¿no? Curro Segura, que ahora vuelve, por ejemplo, a estar entrenando en ACB, en ese momento cuando estaba en China no era tan optimista a la hora de volver a esa primera línea por el hecho de ser un poco invisible a lo que ocurría allí, ¿no? Y Trifón me hacía un poco la misma reflexión y luego volvió, ahora está entrenando de entrenador asistente ACB, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada experiencia es diferente, pero no tiene por qué tener una vinculación el hecho de irte con tener más o menos oportunidades. Yo creo que depende de otros factores. Vale, y voy con la última. Bueno, si sentís que en España pues, se valora vuestro trabajo, si hay seguimiento por parte de, no ya digo de amigos, sino gente que sepa que vosotros estáis entrenando fuera, ¿no? O se ve como algo muy exótico aún o como un bicho raro bueno, que quiere ir a descubrir otro país. No sé cuál es vuestra sensación. Boris, ¿quieres empezar? Sí, yo la verdad es que, bueno, me he sentido bastante arropado, he estado en contacto con bastante gente durante el día a día, las redes sociales también, pues yo creo que ayudan mucho, hay muchas páginas, webs,
cuentas de Twitter, en Facebook, que de una manera desinteresada hacen un trabajo brutal, me piden clips, me preguntan por jugadores. Entonces yo en este sentido sí que es verdad pues que bueno, no me he sentido muy solo y creo que sí que quizá porque pues bueno, porque todavía estamos en Europa, no lo sé, quizá Fernando lo ha vivido de otra manera, pero yo creo que al estar en Suecia sí que he visto que pues eso, que ha habido pues bueno, algún tipo de feedback, ha habido pues eso, bueno, una manera de interactuar un poco. Hemos tenido jugadores ex del Eporo, la liga también tiene jugadores ex Lebs, y yo creo que en este sentido, como digo, hay muchas webs y muchos blogs que de una manera desinteresada pues hacen un trabajo genial, y probablemente pues estas personas y estas webs y la gente que está detrás de estas iniciativas son las personas que más están mostrando este interés, ¿no? A nivel federativo, a nivel un poco más organizativo de la asociación de entrenadores y tal, pues quizá no lo sé, pero sí que a nivel quizá anecdótico, personal y a nivel de, como decía, de webs y cuentas de Twitter y demás, sí que he visto que había una cierta, pues bueno, preocupación o un poco de interés. Ahora que has dicho el tema de clinics, hay colgado un clinic tuyo de defensa de bloqueo directo, por si alguien lo quiere ver, gratuito en MyPlay. ¿Nos puedes contar un poco así por encima si alguien quiere echarle un ojo? Sí, la verdad que es bastante anecdótico porque el vídeo lo preparé la semana pasada y esta semana Jaume Ponsarnau hizo también un vídeo hablando de la defensa de Show y estuve, bueno, me vi el vídeo y le pasé mi vídeo a Jaume, estuvimos un poco hablando y tal y coincidimos en bastantes detalles, bastantes cosas. Y yo creo que, bueno, es un vídeo bastante corto, creo que son 26, 27 minutos. Me dejo muchas cosas en el tintero, pero creo que, bueno, para tener un poco una idea básica y de normas y cómo estructuramos nosotros nuestra defensa y cómo intentamos pues, darle un poquito de contenido y un poco de sentido, no solo a la defensa del pick and roll, sino a la defensa de equipo, pues yo creo que es interesante. Nada nuevo, creo. Yo creo que también lo decía por Twitter el otro día, el baloncesto ya está todo inventado. Al final es, pues bueno, intentar adaptar un poquito normas y un poco conceptos y, bueno, pues intentar camuflar tus debilidades, intentar potenciar tus virtudes y hacer pues bueno, lo mejor posible. Fernando, bueno, el tema que le preguntaba antes a Sí. Boris, si hay seguimiento o si se sigue viendo como algo, como un bicho raro dicho sin faltar, ¿eh? No, sí, lo puedes decir perfectamente. A ver, en mi caso es un poco tramposo y te explico por qué. Primero, entendería perfectamente que no hubiese ningún tipo de seguimiento de lo que ocurre en Hong Kong a nivel de baloncesto. Es completamente normal. Dicho esto, yo no me puedo quejar absolutamente de nada, más bien al contrario, porque cuando volví me hicieron varias entrevistas y de hecho yo siempre las intentaba muchas veces dirigir hacia Edu Torres, que al final era la persona que estaba al cargo del equipo y que realmente era la persona conocida, ¿no? Y por ejemplo, ACB.com sí que dedicó un artículo a Edu Torres, porque evidentemente había estado muchas temporadas allí. Pero claro, digo que es un poco tramposo porque yo había estado durante bastantes años colaborando para Solo Basket y siendo incluso el editor de la página. Y de hecho había creado una sección que coordinábamos entre 7 o 8 personas que se llaman ligas extranjeras, que precisamente lo que hacía era hacer un poco repaso, que llegábamos a hablar a veces de incluso la Liga Filipina, la Liga de Corea del Sur. Hacíamos unas fricadas cuando éramos más jóvenes de este tipo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya sido un periodista en un momento de mi vida vinculado al baloncesto ha facilitado quizás el hecho de que se hayan interesado un poco por la historia personal que había detrás. A nivel competitivo, yo entiendo que esa competición a día de hoy no tenga una relevancia aquí. No, me extrañaría. Es que hay otras competiciones que desde el punto de vista de un aficionado español son más atractivas. Ahora bien, un poco lo que decía antes, creo que era Mateo, el hecho, o mi Ángela, no sé quién ha sido de los dos, el hecho de que haya un baloncesto mejor aquí no significa que en el resto del mundo no se juegue baloncesto y que se juegue a un buen baloncesto y que sea igual de divertido y que merezca la pena marchar al extranjero.
Por lo tanto, entiendo que no haya un seguimiento, pero yo me lo he pasado pipa estos 2 años estando en un pabellón en Filipinas con 10.000 espectadores viendo nuestro partido. Por lo tanto, al final el baloncesto se vive de la misma forma en todas partes del mundo, con la misma pasión. Y cosas de las que he vivido estos 2 años en Hong Kong, desde luego no se me van a olvidar en los próximos años. Vale, vamos a pasar a preguntas, pero antes quiero que me hagáis una última reflexión, una última pregunta que os hago, antes de si alguien quiere levantar la mano, y es a una persona que siempre ha entrenado aquí, como es mi caso, por ejemplo, si le recomendaríais vuestra experiencia, si le recomendaríais irse a otro país, dejarlo todo aquí, ¿no? Y coger el avión y marcharse a Suecia, Hong Kong o donde sea. Fernando. Yo sí, por supuesto. Me refiero, si realmente te apasiona el baloncesto, únicamente tener la oportunidad durante un tiempo, sea mayor o sea menor, de poder en exclusiva dedicarte a pensar, entrenar y vivir el baloncesto, lo recomendaría absolutamente a todo el mundo. Igual de la misma forma que he dicho antes, no quiero que se me malinterprete, que para mí, al tener ya 32 años y tener un buen trabajo aquí en Barcelona, el aspecto económico también pesó. Eso no significa que no me hubiese ido de la misma forma, porque al final es la posibilidad de hacer de tu pasión y tu hobby un trabajo, aunque sea durante unos meses. Por lo tanto, sin ninguna duda, yo me iría, por ejemplo, a entrenar a cualquier parte del mundo, solo por el hecho también de vivir la experiencia de vivir en otro país, conocer otra cultura, y no únicamente por motivos de baloncesto. ¿Boris? Sí, yo evidentemente por mi experiencia lo recomiendo 100%, pero sí que es verdad pues que hay tipos de personas, gente que pues, bueno, necesita estar en un entorno un poquito más controlado, un poco más zona de confort y estos cambios a veces son un poco bruscos, ¿no? Sobre todo a nivel cultural, como comentaba Fernando, al igual que pasa en Suecia. Entonces es una de las cosas también que siempre les digo a mis equipos y se lo digo al principio de temporada, a la primera reunión, y siempre les digo lo mismo, estamos aquí no para jugar a baloncesto, estamos aquí para ser felices. Y el baloncesto es la herramienta que nosotros usamos para ser felices, entre otras cosas, evidentemente. Entonces, si el baloncesto en Suecia te va a hacer feliz, vete. Si el baloncesto en Tokio te va a hacer feliz, vete. Si el baloncesto en Uruguay te va a hacer feliz, vete. Entonces, yo creo en ese sentido es algo también muy personal. Yo, por como soy yo, y a gente similar o gente un poco del mismo perfil, pues evidentemente les voy a recomendar ciegamente que vivan una experiencia en el extranjero si pueden. Pero que no todo es bonito. También por acabar de decirlo, evidentemente se pasan momentos malos y cuando estás lejos de casa esos momentos se magnifican. Me refiero que no quiero... a mí, por ejemplo, siempre me ha dado mucha rabia estos programas de españoles por el mundo, ¿no? En el que todo es maravilloso, etcétera, etcétera. Entonces, yo he tenido suerte, pero yo conozco otros... Ahora no diré nombres como para cosas negativas, pero sí que conozco otros entrenadores españoles que han estado en el extranjero y no han pasado nada bien. Y han tenido ganas de volverse antes de tiempo, etc. Y han encadenado incluso varias experiencias de este tipo seguidas. Por lo tanto, hay que tener muy claro a dónde se va, con qué condiciones y a qué te vas a enfrentar cuando vas allí. Que en mi caso, ya te digo, he tenido tanta suerte que en mi caso ha sido todo positivo, pero que entiendo que hay otras experiencias que no lo tienen por qué ser así. Antes de despediros ya, voy a dejar una pregunta solo, si alguien quiere levantar la mano y ya que os tenemos aquí, pues quieren saber más de marcharse a entrenar fuera, que es el tema del debate. Voy a dejar 10 segundos para levantar la mano. Tengo la mano de Diego levantada. A ver, Diego, ¿tienes el micro abierto ahora? Sí. Eso, ahora me escuchas, Perfecto. ¿no? Sí. Pues la pregunta era para Boris y por saber si ahora que estás mejor con el inglés y ya estás más cómodo, si seguirías en Suecia o en el extranjero los próximos 10 años, por ejemplo, o si tienes como objetivo volver a España y por qué. El otro día estaba hablando precisamente con Mateo de esto. Yo creo que mi objetivo ahora mismo es seguir estando fuera de España. Yo creo que
el perfil que tengo todavía no da para poder pues bueno, estar en la liga que a mí me gustaría poder estar en España, con lo cual yo creo que mi camino tiene que ser otro que el que ponerme una meta ahora el año que viene, en 2 o 3 años, estar en España. Yo creo que todavía me quedan unos cuantos años fuera. Todo puede cambiar, lo he dicho antes al principio, estar en el momento adecuado, con la gente adecuada, el día adecuado es clave, ¿no? Y todo puede cambiar y todo puede dar un giro de 90 grados. Pero ahora mismo mi sensación es que mi camino está fuera de España durante bueno, a medio plazo lo considero así. Vale, gracias. A ti. Vale, pues muchas gracias Bueno, ya lo cierro aquí porque es muy tarde. Bueno, primero de todo, agradecer a Boris y a Fernando. Fernando, lo tienes un poco mejor que Boris, ¿no? Porque estás aquí como nosotros en Barcelona. Son la 1, es muy tarde, cada día lo digo. Tendríamos que empezar antes. Y Boris, sobre todo, el tema de bueno, que aquí a las 8 ya os vais a dormir y tú has aguantado como un campeón hasta las 11 para empezar. Y espero que mañana no te pase factura, ¿no? Porque os levantáis a las 6 o a las 7, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Y nada, agradeceros muchísimo el haber dado vuestro punto de vista, animar a más gente, ¿no? A que siga vuestro camino y bueno, se marche para vivir otras experiencias, como tú has dicho, Boris, no solo para saber más sobre baloncesto, sino para ser feliz, ¿no? Que es el objetivo de todos ahora mismo. Y nada, también agradecer a todo el mundo. Hemos llegado a los 52 en la sala, ¿vale? Agradeceros muchísimo haber estado aquí. Y mañana a las 11 igual vamos a tener a Óscar Orellana, que es el técnico ayudante de Pesic y Ricard Casas en el Barça, en el primer equipo masculino del Barça, y a Javi Vilaplana, que es el ayudante de Jaume Ponsarnau, como hemos dicho. Está Borja Comenja, Jaume Ponsarnau y está Javi Vilaplana también. Así que, bueno, vamos a hablar de la figura del entrenador asistente de élite, ¿no? No solo de élite, también como hablamos con Lluís Riera, del paso de qué debería ser un segundo entrenador en la base y, bueno, hasta la élite profesional. No me enrollo más. Tendréis el vídeo colgado mañana en YouTube, os lo voy a colgar en Twitter. Volver a agradecer a Boris y a Fernando estar aquí y nos vemos mañana con todos los que queráis repetir. Un abrazo a todos y nos vemos. Buenas noches. Un placer, buena nit. Buena nit.